Usted ha sido engañado. Le dijeron que Dios quiere que usted sea pobre, que la humildad es vivir al límite, que la riqueza es pecado y que desear más es codicia. Pero la verdad es que esa mentira fue creada para mantenerle de rodillas, pidiendo migajas, mientras los que entienden las leyes espirituales comen en el banquete de la vida. Su escasez no viene de Dios, viene de la manipulación. Y hoy, usted va a romper ese ciclo. Napoleon Hill descubrió una verdad que muchos pastores jamás se atrevieron a tocar. La riqueza es una consecuencia espiritual. No nace del trabajo, no viene del esfuerzo ciego. Brota de una decisión interna, una alianza entre el espíritu y la mente, donde el deseo se convierte en decreto, donde la fe se convierte en acción y donde la gratitud no es un sentimiento, es un arma. Usted lo siente. Porque incluso sin ver, algo dentro de usted ya lo sabe. Hay una inquietud que le consume, una sensación extraña de que existe otro mundo, donde usted no necesita arrastrarse por cada centavo, donde levantarse temprano no significa sufrir, donde su energía no se vende por un salario mínimo, pero cada vez que intenta romper, algo le jala hacia atrás, como si hubiera una cadena dorada invisible, atándolo a un pasado que ya no le pertenece. ¿Usted ya lo intentó? ¿Ya oró? ¿Ayunó? ¿Estudió? Pero parece que cuanto más busca, más le silencia el universo. Y eso le hiere, porque nadie lo ve. Solo usted sabe el peso que carga. Solo usted siente la vergüenza de fingir que todo está bien. Pero el alba grita, porque nació para expandirse. Y vivir encogido, vibrando miedo, es un tipo lento de muerte. Basta. Hoy, usted va a reconocer el primer secreto. Todo comienza con un hambre. No cualquier hambre, un hambre sagrada. El tipo de deseo que arde en silencio, incluso cuando todo a su alrededor se desmorona. Es lo que Hill llamó deseo ardiente. La Biblia también habla de esto. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Mateo 5:6. Justicia aquí no es venganza, es alineación, es retorno, es cosecha después del dolor. El deseo ardiente es más que querer, es decretar. Es vibrar en la certeza, incluso cuando la realidad grita lo opuesto. Cuando usted decide con todo su ser que nació para prosperar, el universo escucha. Porque su decisión cambia su frecuencia, y su frecuencia cambia todo. Las oportunidades que antes parecían cerradas comienzan a abrirse. La energía cambia, porque ahora usted ya no está pidiendo, está reclamando. Pero hay un segundo secreto, y pocos tienen el coraje de aplicar. La fe no puede ser pasiva, necesita movimiento. Fe sin acción es una ilusión piadosa. Usted dice que cree, pero sus pasos dicen lo contrario. Hill lo dejó claro. No espere un plan perfecto. Empiece ahora. El plan surgirá a medida que usted se mueva. Y la Biblia lo confirma. Muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Usted necesita moverse, incluso sin claridad, incluso con miedo. Porque cuando usted se mueve con fe, la energía responde. Los recursos aparecen, las puertas se revelan. Pero mientras esté esperando señales, confirmaciones externas, permisos, seguirá quieto. Y lo que está quieto se pudre. Deténgase ahora y mire a su alrededor. Todo lo que usted tiene o no tiene es un reflejo de su vibración, de su alineación, de su frecuencia. Usted atrae lo que vibra lo que cree, y cree en lo que ve como posible. Por eso, la verdadera prisión no está en las cuentas atrasadas, está en su mente, y solo usted puede romper ese candado. ¿Quiere prosperar? Entonces deje de mendigar bendiciones y empiece a declarar promesas. No como un loro religioso, sino como quien lleva el ADN del Creador. Usted fue hecho a su imagen, y si Él crea con la palabra, ¿por qué usted insiste en destruir con la suya? Ahora respire, sienta, porque si este texto está llegando a usted, no es por casualidad, es un llamado, una activación,
una ruptura en el ciclo de escasez. Usted está a punto de reencontrar el camino. Y el primer paso ya fue dado. ¿Quiere romper? Entonces deje de negociar con su antigua versión. El viejo usted necesita morir. No lentamente, sino ahora. Porque mientras usted siga intentando equilibrar lo nuevo con lo viejo, la fe con el miedo, el deseo con la duda, seguirá vibrando en conflicto. Y el universo responde a la claridad, no al caos. Napoleón Hill decía que, cuando el deseo es suficientemente intenso, trasciende cualquier obstáculo. Pero esto solo sucede cuando usted se compromete por completo, sin planes B, sin escapatorias emocionales. La energía espiritual no opera en terreno dividido. Es sí o no. Es caliente o frío. Lo tibio es vomitado. Y la Biblia lo confirma en Apocalipsis 3:16. Esta es la ley de la vibración. O usted está sintonizado con el poder o está fuera del flujo. ¿Y qué le saca del flujo? La duda, la prisa, la comparación. Usted mira a un lado y ve gente prosperando, mientras su vida parece congelada. Esto corroe, envenena, le hace dudar de su camino. Pero el tiempo del alma no es el tiempo del mundo. Dios le esconde para forjarle. Y la verdadera riqueza nunca llega antes de la madurez energética, porque si llega, le destruye. Usted necesita dejar de perseguir y empezar a atraer. Porque quien persigue está diciendo, todavía no tengo. Pero quien atrae vibra, ya es mío, está llegando. ¿Percibe la diferencia? Uno está carente, el otro consciente. Uno suplica, el otro agradece. Y el universo responde al agradecido, no al desesperado. La siguiente clave es la disciplina vibracional. El mundo está gobernado por distracciones y cada vez que usted pierde el foco, pierde poder. Disciplina no es rigidez, es alineación. Es mantener su frecuencia incluso cuando el mundo se desmorona. Hill decía que la autodisciplina es el eslabón entre el pensamiento y la realización. Usted puede soñar alto, pero sin disciplina, nada florece. Piense ahora, ¿cuántas veces empezó algo con energía y lo abandonó a mitad de camino? Esto rompe su campo, debilita su palabra, le hace pequeño ante la vida. Y peor, el universo empieza a dudar de usted, porque su vibración dice, no sostengo lo que inicio. Pero cuando usted decide mantener la palabra incluso en el silencio, incluso en el dolor, incluso sin respuesta, el universo se inclina, porque la disciplina es una forma de fe en acción. La gratitud es el siguiente escalón, pero no de la forma en que le enseñaron. La gratitud no es decir gracias solo cuando todo va bien. Es agradecer aún en el desierto, aún con dolor, aún sin respuesta. Porque cuando usted agradece lo que no ve, activa lo invisible. Hill decía que la mente agradecida entra en sintonía con el Creador. Y la Biblia dice, dad gracias en todo. No por todo, en todo. Porque hay un propósito, incluso en el dolor. La mayoría no entiende esto. Piensan que agradecer en el caos es fingimiento, pero es exactamente lo contrario. Es autoridad espiritual. Es declarar, mi vibración no depende de las circunstancias. Cuando usted se mantiene agradecido incluso en la adversidad, envía un mensaje claro, confío. Y la confianza es la contraseña que desbloquea el siguiente nivel. Pero hay un saboteador oculto, vive disfrazado, sutil. ¿Su nombre? Autosabotaje. Reside en las pequeñas decisiones, en el solo por hoy no lo haré, en el mañana lo compensaré, en el no es para tanto. El autosabotaje se disfraza de cansancio, de duda, de victimismo, y cada vez que usted cede, refuerza la celda, vibra debilidad, atrae estancamiento. Napoleón Hill decía, usted es el amo de su destino, el capitán de su alma, pero para dominar es necesario confrontar. Y el primer enfrentamiento no es con el mundo, es con el espejo. Deténgase ahora, enfréntese a sí mismo. Vea qué necesita ser quemado, qué hábitos, qué creencias, qué excusas. Porque solo después del sacrificio
viene el renacimiento. Y renacer duele, porque exige dejar atrás todo lo que le mantuvo cómodo. Y la comodidad es la jaula dorada del fracaso. Usted cree que está seguro, pero está muriendo. Silenciosamente, lentamente. La zona de confort es el lugar donde los sueños se pudren, es donde el alma enferma, y salir de ella es un acto de guerra espiritual. Usted necesita luchar por usted, por su misión, porque no está aquí solo para pagar facturas y sobrevivir. Lleva un propósito, un llamado, un código, y ese código solo se activa cuando usted alinea mente, emoción y espíritu, cuando decide vibrar alto, incluso entre los escombros. Empiece con lo que tiene, en el lugar donde está, con la energía que posee. Deje de esperar el escenario ideal, no vendrá, porque el universo no responde a lo perfecto, responde a lo real, y su realidad interna es la que dicta lo externo. Y aquí viene otra verdad que el sistema esconde. El dinero es espiritual, lleva energía, responde a su vibración. Quien vibra escasez, repele. Quien vibra merecimiento, atrae. Y no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con la conciencia. Hill enseñaba que el dinero es una idea, una manifestación de valor percibido. Y si usted no se ve como valioso, el dinero no permanece. Incluso puede venir, pero se escapa, desaparece, porque su frecuencia no lo sostiene. Es como intentar sostener agua con las manos abiertas. Usted necesita cambiar su identidad. Usted no es un mendigo espiritual, es heredero. Y un heredero no implora, un heredero toma posesión. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe. Y fe aquí no es creencia, es posición, es postura, es vibración. La prosperidad comienza cuando usted se posiciona energéticamente, cuando decide, yo soy un canal de abundancia, yo soy puente, yo soy flujo. Y entonces el universo responde, porque ahora usted ha dejado de resistir, y quien deja de resistir empieza a recibir. Pero atención, recibir exige preparación. Muchos no prosperan porque no tienen la estructura interna para manejar la responsabilidad de la abundancia. No es ligera, exige madurez, claridad, propósito. Sin eso, se convierte en maldición. Hill decía, grandes responsabilidades acompañan a grandes fortunas. Por eso Dios le esconde, le poda, prueba su fidelidad en lo poco. Porque si usted no es confiable con 100 reales, no lo será con 100,000. Si usted no sabe vibrar gratitud con lo básico, será destruido por el exceso. Entonces, entrene ahora. Sea fiel en lo mínimo. Administre lo que tiene como si fuera mucho. Honre cada centavo, cada oportunidad. Porque esa es la contraseña, esa es la frecuencia. Y cuando su estructura interna sea compatible con la grandeza, ello vendrá, sin esfuerzo, sin desesperación, como consecuencia natural. Pero hay otra muralla que debe ser derribada, el ambiente. ¿De quién se rodea usted? ¿Qué consume? ¿Qué voces permite que entren en su campo? Porque todo esto moldea su vibración, y su vibración moldea su realidad. Hill fue incisivo. Usted se convierte en la media de las 5 personas con las que más convive. Esto no es solo sobre amistad, es sobre energía, es sobre contaminación espiritual. Hay gente que solo sabe vibrar miedo, que vive de escasez, que se queja como una oración, que lleva la nube negra de la desesperanza, y los escucha todos los días. Si quiere prosperar, necesitará blindarse. Blindar su mente, su corazón, su vibración. No es arrogancia, es protección, porque su campo es sagrado, y lo que entra en él influye en todo. La Biblia ya decía, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, pero va más allá. Las malas compañías corrompen sueños, corrompen visión, corrompen vibración. Y usted ni se da cuenta, porque la contaminación es lenta, gradual, pero letal. Rompa, corte, aléjese. Si necesita andar solo por un tiempo, ande, porque el universo solo coloca maestros en el camino de quien ya está listo para aprender.
Y mientras usted esté rodeado de ecos de su antigua versión, seguirá siendo saboteado. Usted necesita crear un nuevo campo, un campo fértil, de ideas elevadas, de palabras alineadas, de energía limpia. Es en este suelo donde la prosperidad florece. Y ahora viene la revelación más descuidada, la transmutación. Pocos saben usarla, menos aún la dominan. Hill decía que toda energía sexual, cuando bien dirigida, se convierte en combustible para la creación y la realización. Esto es transmutación. Tomar el fuego y transformarlo en luz. Tomar la tensión y transformarla en fuerza. ¿Siente deseo? Genial. Canalícelo. No lo reprima, pero tampoco lo disperse. Úselo. El mismo fuego que destruye puede forjar, depende de quién lo sostenga. La energía creadora es el don más potente que usted lleva, pero si la desperdicia con placeres vacíos, con estímulos artificiales, con vicios silenciosos, está quemando su templo. Y un templo quemado no manifiesta gloria. El secreto de los grandes realizadores siempre ha sido este: canalizar la energía para un propósito mayor, para un legado, para una misión. Esa es la verdadera alquimia espiritual. Y cuando usted entiende eso, comienza a vivir a otro ritmo. Deja de distraerse, deja de entorpecerse y comienza a construir, con claridad, con fuerza, con foco, porque ahora su energía tiene dirección. Ahora usted empieza a ver, todo esto no es sobre dinero, es sobre poder, sobre libertad, sobre cumplir un llamado. Y nada de esto será posible si no se vence a sí mismo. Hill lo dejó claro. El enemigo más peligroso está entre sus dos orejas. Y la Biblia resuena, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Es decir, su realidad externa es un reflejo de lo que usted permite que reine dentro. ¿Quiere vencer? Entonces descienda, sumérgese, enfréntese a sus monstruos, cure sus heridas, reescriba sus votos internos, porque mientras usted esté bloqueado emocionalmente, la riqueza le ignora, no por castigo, sino por incompatibilidad. Usted necesita convertirse en alguien que vibre verdad, coherencia, gratitud, propósito, poder. Y esto se forja en el dolor, en el silencio, en el desierto. Usted llegó hasta aquí por un motivo, y no fue suerte, no fue algoritmo, fue atracción, porque su vibración, incluso herida, incluso cansada, llamó por respuestas, y el universo respondió. La verdad se está revelando, ahora la elección es suya, o usted regresa a la celda invisible de donde salió, o destruye el candado con su conciencia despierta. Pero antes de romper definitivamente, usted necesita entender un último veneno: el apego. El apego es una cadena disfrazada de afecto. Usted se apega a personas, hábitos, creencias, identidades, y no se da cuenta de que se está atando a lo que ya debería haber muerto. La prosperidad exige manos libres, y las manos apegadas no reciben, solo sujetan el pasado. Hill no usaba la palabra desapego, pero todo lo que enseñaba apuntaba a esto: quemar puentes con lo que le mantiene pequeño. La Biblia muestra esto en Génesis. Abraham solo vio la promesa cuando dejó su tierra, su parentela, su zona de confort, porque lo nuevo nunca nace donde lo viejo aún es prioridad. Usted dice que quiere prosperar, pero está emocionalmente atado a ambientes pobres, mentalidades escasas, ciclos viciados. Vive rodeado de personas que se burlan de quien sueña alto, de voces que dicen, eso no es para usted. Y usted escucha, y usted cree, y usted baja su vibración. Esto le enferma, esto le mata a plazos. ¿Quiere un milagro real? Entonces tome una decisión definitiva. Corte, rompa, suelte. Esto le dolerá, sí,
Sentirá miedo, sí, parecerá que está perdiendo todo, pero en realidad estará finalmente abriendo espacio. Y el universo bendice a quien tiene el coraje de vaciarse. Usted necesita vaciarse de sí mismo, de sus viejas certezas, de su identidad caduca, de todo lo que lo prende a lo que ya no es, porque la riqueza que usted busca no es solo financiera, es existencial. Y solo es posible cuando usted permite que muera quien fue para nacer quien necesita ser. Y esa muerte ocurre en la oscuridad, en silencio, lejos de los aplausos, en lo secreto, en la caverna interna donde solo usted y Dios saben lo que se está rompiendo. Hill llamaba a esto el periodo de gestación de la mente, la fase donde nada parece suceder, pero todo está siendo moldeado. Y aquí está el código oculto. Cuanto mayor el llamado, más profundo el desierto. Cuanto más alto el destino, más dolorosa la poda. Dios esconde reyes en el campo, prepara profetas en el silencio, forja líderes en el rechazo, porque la abundancia sin madurez es destrucción. Pero cuando usted aprende a confiar en lo invisible, incluso bajo presión, algo se abre. Usted deja de implorar, deja de forzar, deja de perseguir y comienza a alinearse. Su energía cambia, su mirada cambia, sus palabras llevan peso y entonces la vida responde, no como un milagro externo, sino como un reflejo interno, porque usted se ha vuelto compatible con lo que deseaba. Ahora es el momento de la verdad. El campo está abierto, el universo está escuchando y Dios está esperando su decisión vibracional, porque Él no fuerza, Él no impone, Él entrega según su fe, no la fe hablada, sino la fe vivida, y su vida, hasta ahora, ha sido el reflejo exacto de su vibración predominante. Usted puede seguir diciendo que cree, puede seguir repitiendo frases hechas, puede seguir viendo videos motivacionales. Pero si no hay una transformación energética real, nada cambia. Porque lo que mueve montañas no es una emoción del momento, es una convicción arraigada. Y esa convicción solo nace cuando usted se entrega totalmente, sin reservas, sin trucos, sin querer controlarlo todo. Hill decía, ríndase al poder de la mente superior. Y la Biblia completa, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Salmo 37:5. La entrega es la semilla, la confianza es el agua, la fe es el sol, y la cosecha llega. Pero la cosecha no es solo riqueza material, es paz, es ligereza, es claridad, es despertar con propósito, dormir con gratitud, vivir con energía limpia. Y todo esto comienza ahora. Cierre los ojos por un instante. Sienta, respire hondo y visualice. Usted, pleno, libre, abundante, rodeado de todo lo que siempre soñó. No por vanidad, sino por propósito. Y en esa misión, usted ya no camina solo. Usted atrae aliados, socios, personas que vibran en la misma frecuencia, que suman, que construyen, que no le agotan. Esto es Mastermind. Hill lo llamaba así, la unión de dos o más mentes en perfecta armonía, formando una tercera mente superior. La Biblia lo llamaría alianza, cuerpo, comunión. Usted salió de la celda invisible, caminó entre los escombros de su vieja identidad, enfrentó la caverna, rompió el espejo, quemó los restos. Ahora solo queda una pregunta. ¿Confía? ¿Confía en que no fue por casualidad? ¿Confía en que es digno de prosperar? ¿Confía en que nació para más? Entonces escriba, yo confío, porque esa es su declaración, su contraseña energética, su pacto con lo invisible.
La cadena dorada se rompió. El laberinto ya no le atrapa. Ahora usted camina con propósito, con poder, con gratitud. Y si quiere seguir vibrando en esta frecuencia, suscríbase, porque este no es solo un mensaje, es un movimiento. Y aquí, su alma finalmente puede respirar. Que Dios le bendiga.